Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: la indumentaria tradicional argentina desde 1750 a 1950. Durante el desarrollo del porqué en el folclore, me he enfocado con asiduidad al tema del atuendo y algunas de sus prendas y accesorios, y veo entre las visualizaciones gran interés sobre el tema, y se percibe entre los colegas la necesidad de tener pautas sobre el atuendo de nuestros antecesores en distintas épocas, distintos lugares, donde la vestimenta identifica a la región que se desea abordar en el espectáculo. Por ello tomé la decisión de desarrollar en capítulos mi libro aún inédito, La indumentaria tradicional argentina desde 1750 hasta 1950. Así, a partir de este programa, en un continuará, comenzaré con la muestra sintetizada general, donde en el libro físico estará el desarrollo pormenorizado de las prendas. Pero es de mi interés que ustedes, amigos, colegas y entusiastas, tengan la posibilidad de conocer lo esencial de este trabajo aún sin edición. Bien, comencemos. La forma de vestirse y de dónde proviene el vestido es importante, ya que identifica a una región y en un plano mayor a un país todo. Para quienes estamos en la exhumación artística y para los observadores es menester conocer los detalles. Por ello me atrevo a poner a vuestra disposición este trabajo de investigación de más de 30 años, buscando los elementos que en su atavío utilizó nuestro célebre antepasado argentino, el gaucho, y junto a él su mujer, que lo acompañó siempre padeciendo penurias y pocas alegrías, pero siempre a su lado. También incluyo el haber investigado la indumentaria de las otras clases sociales de cada época para romper definitivamente mitos e insidias que se fueron tejiendo en la urdimbre de la indumentaria argentina. No es posible encarar un trabajo de investigación serio, profundo, sin buscar la génesis del atuendo, cómo se utilizó, por qué y para qué desde su origen. En el primer análisis surgen dos formas básicas en la utilización del ropaje. Primero, práctico, funcional, que sirve para cubrirse, para evitar el frío o el calor, o para cargar en él un simple arma. El segundo ropaje es el que toma notoriedad, el que intenta identificar a su portante, y lo logra. Es el atuendo que inicia la historia. Es el sumado o adicional que identifica a la persona, lo encuadra en una región, en un clima, en un estatus. Es el ropaje creado, donde juegan las supervivencias aprobadas de culturas anteriores y las transculturaciones de elementos llegados desde muy lejos y aprobados y convenidos por la comunidad. Todo ese bagaje de atuendo lo llamamos adicional. Parte de ese vestuario implica los peinados, los afeites, las joyas como los aros, pendientes, camafeos, tembetá, etc. Nuestro país abarca vastas regiones, cada una con climas imperantes, con historias y cronologías distintas, como sucede entre la Patagonia y la Pampa húmeda. En el norte pasa lo mismo, por lo que podrán apreciar a cada región con exclusión cronológica y costumbrista. Podrán ver el resabio del utilizado por los conquistadores españoles que marcó definitivamente el rumbo de lo que el hombre argentino naciente tomaría como su indumentaria. Federico Berti, un estudioso sobre el tema, señala: este aparente superficial tema había sido considerado por el rey de España Felipe V junto a sus consejeros Joseph del Castillo y Cosio, ministro de Guerra, Hacienda y Marina e Indias de 1742. Escribió sobre el tema en su libro Nuevo Sistema Económico para América. Del Castillo recomendaba introducir en América el vestido español, útil para el mejor orden del nuevo establecimiento del gobierno económico. Por lógica, España intentó introducir todas las costumbres hispanizando a América, a sabiendas de la enorme influencia que produce en las personas el atuendo. El traje debe diferenciar unos de otros. El traje español es el bueno. El que no se viste como él, no lo es. Todos los que se vistieran
a lo español, tendrían las mismas posibilidades que los españoles de su clase. Podrían entrar a la casa de los gobernadores, intendentes y demás funcionarios. América anteriormente tenía un atuendo apropiado a la necesidad, o sea, funcional. Y también se reconocía una tribu de la otra a simple vista por lo que llamamos adicional. Pero no es motivo de este libro ahondar en las etnias, sus usos y costumbres. Solamente incluyo las supervivencias que marcaron al habitante argentino. Nos internaremos juntos en este escudriñar del atuendo tradicional argentino en el norte, en sus regiones bien delineadas, que cada una implica un cambio en el ropaje, como el carpero salteño o el gaucho santiagueño, el hombre de Santa Fe de la Veracruz y el extremo formoseño y sus peculiaridades. Veremos la región de la Puna, que tiene un particular atuendo influenciado por las etnias reinantes en forma preponderante y que aún son vigentes. Veremos la cuyanía para dar, por fin, el atuendo tradicional puntual, rompiendo con falsas creencias que hacen aparecer al hombre de Cuyo con un atuendo que nada tiene que ver con la realidad y que lo denigran mostrando un atuendo anodino. Indagaremos sobre la región pampeana, la bonaerense, que tiene particularidades que marcaron el andar del ropaje gauchesco y también señorial. Buenos Aires, región netamente irradiante de usos y costumbres. Trataremos la indumentaria del gaucho mesopotámico, donde gran parte de la historia argentina y rioplatense fue escrita. Y por último, veremos al hombre del norte patagónico, último bastión de la conquista del desierto de 1880, que logró conquistar ese holgado territorio para nuestra Argentina. Trataré de ser lo más preciso posible, pues es necesario aclarar que cada persona ajusta su atuendo a gusto o necesidad. Intentaré dar el porqué de su uso tradicional primero y folclórico, y después utilizando un sinnúmero de recopilaciones e investigaciones de otros expertos, como así también las mías, gracias a que mis años de estudio fueron guiados por grandes maestros y contando con libros que son, por cronología, ya inasequibles en general, y además la tarea ardua y compleja que llevó a compilar tanto material para poder darlo a ustedes, estimados suscriptores, como un legado a las generaciones venideras, para que puedan tener respuestas al uso del andamiaje peculiar y rico que nos identifica. Con orgullo y devoción muestro una foto donde estoy con alguno de mis queridos maestros. De izquierda a derecha, la profesora Elena Moreno Macía, secretaria general del Instituto de Investigación y del Folclore Cuyano, que falleció a los 101 años. La licenciada de folclore, profesora Alicia Cora Carrilliarte Curro, rectora normalizadora del Instituto Superior del Folclore, luego Escuela Nacional de Danza, hoy IUNA, y que fuera mi gran maestra. Don Alberto Rodríguez, precursor de la investigación folclórica de Cuyo, y que en sus 97 años de vida dejó marcada la tradición telúrica de Cuyo. El comienzo de la historia. Corría el siglo XVI. En España, la lucha contra los musulmanes y la Inquisición estaba en su apogeo. Los tribunales de fe abundaban. El 2 de marzo de 1502, los españoles decretan la conversión o la expulsión de los españoles musulmanes. Mientras, desde unos años atrás, Colón I y luego los que lo siguieron, van dejando diseminados en las nuevas tierras a cientos de andaluces moriscos y su chusma. Así, durante años van poblando la América naciente los colonos andaluces y los de Nueva Granada. Se agregan a estos después del 10 de junio de 1610 los expulsados de Castilla y Extremadura. Por otra parte, miles de negros africanos son traídos a América para suplantar al indígena en los cañaverales y en las minas de oro y plata. En 1503, anota en la bitácora del barco Haïti Superpla, el capitán francés Dante Balaguer escribe: arriba a la isla española el primer lote de esclavos. Podemos observar el esquema de carga de un barco transporte de esclavos llamados negreros, donde los esclavos morían en una gran medida sin llegar a conocer las nuevas tierras, sofocados por el hacinamiento y las enfermedades. Los que llegaban eran subastados y vendidos al mejor postor. En 1516, Carlos I de España
también rey de Alemania con el nombre de Carlos V, otorga a un belga amigo y compatriota suyo el primer permiso oficial de importación de gente de color. En 1536, don Pedro de Mendoza ofrece a la corona colonizar las tierras conquistadas desde el Perú hasta el paralelo 36, haciéndose cargo de los gastos que demandase la empresa. Aceptada la propuesta, se interna en las nuevas tierras y elige asentar la nueva colonia en lo que hoy es Buenos Aires. 2.500 hombres con 100 caballos fueron embarcados y llevados desde Cádiz. Fundada la nueva aldea, debieron luchar contra el indómito Charrúa, que los sitió, y luego de una hambruna feroz debieron, en 1541, evacuarla llevando a los sobrevivientes a Asunción, lo que fuera luego Paraguay al norte. Los caballos de Berbería fueron abandonados tras la huida de las pampas bonaerenses, donde esos equinos se encontraron con que no tenían depredadores y sin coto a su progenie se esparcieron, dando al indígena primero y luego al gaucho el vehículo para transitar ese vasto territorio y dominar las escenas, ya que hasta ese momento el indio lo transitaba a pie y usaba las boleadoras para cazar, al no poder correr a los animales salvajes, y los cazaba arrinconándolos y boleándolos para sustentarse. Junto al caballo quedaron vacas y toros que tuvieron el mismo destino, poblando por años las verdes tierras bonaerenses, sin más preocuparse por el tiempo que se sucedía, llegando a formar una dote vacuna de 50 millones de vacas libres y sin dueño aparente. El 11 de junio de 1580, don Juan de Garay funda nuevamente la villa del Buen Aire a orillas del Plata. Los 60 soldados que llevara fueron junto a sus mujeres y prole, todos ellos traídos desde Asunción, donde los soldados rasos, que eran moriscos, les era permitido tener relaciones amorosas hasta con 40 mujeres indígenas. Cuando llegó el español conquistador de América desde 1492, vino lo excretable de la sociedad europea. Hombres con todas las lacras y vicios del viejo continente. No así los vascos y asturianos, que eran los encomenderos de las leyes de Indias y que no podían contaminar su casta. Sin extenderme en un panorama idílico de los motivos que movían al español a venir, hago una perspectiva de lo que encontró. Ávido de la conquista, se bajó de los barcos blandiendo la espada y no encontró con quién luchar. Este no era un paisaje donde habría una conquista, donde se podría tomar como propio lo ajeno. Simplemente se encontró con la nada. Aquí la consigna no era cosechar, era el sembrar, y como lo conquistado no era tomado como un lugar de asentamiento y futuro generacional, era en su imaginación el trampolín para volver a su España natal con el oro y los honores robados y adquiridos en un saqueo. Su mente seguía en la retórica, intentando lograr bienes aquí para tenerlos y disfrutarlos allá. Indica Ezequiel Martínez Estrada. Por ello no trajo mujeres de su raza. En general, en sus proyectos no había nada que exigiera permanecer, respetar o esperar. Trajo algunas mujeres como él, con avidez de rapiña y de tiempo, extraña forma de vida para las mujeres aborígenes crecidas bajo el pausado devenir de la tierra. Como el indio no poseía más que su cuerpo para servir de aliciente a la ambición del conquistador, la conquista se prorrogó muchos siglos. Iba quedando, sin que se diera cuenta el conquistador, una población nacida de uniones irregulares. Para los ojos del indígena, el español hubo de cobrar aspecto de animal insaciable, plagado de enfermedades de grupo y de perversidad. Las uniones casuales del invasor y la India sometida dejaban una consecuencia irremediable en el mestizo. Una sustancia inmortal y avergonzada, que en cada cópula perpetuaría la humillación de la hembra. Entre el matrimonio y el concubinato se abría un abismo. La ley de Dios no era la ley de América. Cortés, Alvarado, Núñez de Balboa trajeron amantes y dieron a sus tropas el ejemplo. Las leyes indias prohibían al virrey formar familia legítima, pero que cortejara mujeres livianas. Vemos en los comentarios hechos por Álvarez Núñez Cabeza de Vaca. Los amigos, valederos y criados de Irala tuvieron licencia para que fuesen a los pueblos y lugares de esos indios, les tomasen las mujeres y las hijas y las hamacas y otras cosas que tenían.
juntamente con el deshonor y el despojo, el odio se inserta muy adentro. A ese odio se le llamaba hacer el amor, pero el amor nace y es una forma de engendrar adhesión y arraigo, nace de la quietud, porque es la transmisión de la vida imperecedera y sello de la eternidad. Requiere un lugar, el nido, la casa. La unión azarosa de los sexos engendra la inseguridad y la transmite. El acto realizado de manera incompleta produce una de las formas de la angustia neurótica, el apuro, el disgusto, el asesinato de la propia vida en algunos casos. Nace aquí el vestigio de lo que se llamaría gaucho en el futuro. El morisco conquistador, este árabe español nacido en Andalucía tal vez, tenía en su vestimenta los rasgos propios de la moda y de las posibilidades. Llegó seguramente con botas fuertes, de caña alta, sobre estas unas calzas en casos con flecos, un calzón español a media pierna, abiertos a la altura de la rodilla, una blusa amplia de cuello realizado en la misma tela, volcado, cerrado, que se colocaba por la cabeza, y sus mangas anchísimas, terminadas en un puño angosto que prendía con gemelos o con botones de hueso. Sobre esta camisa, el legendario y siempre presente yelek, chaleco de origen árabe. Cubriendo la cabeza, el gacho español o también llamado chambergo andaluz o el pañuelo sorongo. Este personaje predominante entre los conquistadores se fue compenetrando con la tierra misma. Sus mujeres nacidas en el terruño, sus hijos, también todas las pertenencias estaban dentro de la pampa. Es más, eran parte de la misma, y las posibilidades de vivir libres como sus antepasados eran tentadores. Releyendo un viejo libro de Ibrahim Ayar, El gaucho, su originalidad arábiga, de 1962, encuentro lo que él llama el primer gaucho. Uno de esos 60 soldados llevados por Garay, luego de vivir muchas necesidades y al estar un poco más que olvidado por la corona española, se queja por la vida miserable que padece y es castigado por ello. Decide cambiar su morada y viene por un caballo blanco y una guitarra. Y montando se acerca a la plaza central y única, la que hoy llamamos Plaza de Mayo, azuza el caballo y grita: ¡Muera Felipe II! Y se pierde en la inmensidad de la pampa indómita. Ibrahim Ayar indica que este soldado morisco llevaba el nombre de Alejo Godoy y por su actitud rebelde lo indica como el primer gaucho. Siguiendo el rumbo de Ibrahim Ayar vemos una actitud, la de vivir libre de leyes que no sean las propias, por lo que indica la indocilidad, también muestra la autosuficiencia y el desapego lo demuestra desmadrado, y sin querer estamos mencionando un nuevo personaje, el gaucho. Los indígenas, por la forma gutural que tenían para hablar en su idioma, no podían pronunciar guacho, verdadero sonido de lo gaucho en árabe, por lo que le decían guacho, por lo que gaucho y guacho son sinónimos. Observemos. Guacho significa desmadrado, incivil, que no se ajusta a las leyes. Lo mismo que significa ser gaucho, desmadrado, displicente, suficiente, incivil, ingobernable. Las afirmaciones corroboradas por Alfredo Monla Figueroa en su libro El gaucho argentino, escrito allá por 1912, indica: Chauch en árabe significa arriador de animales, y cuando los moros introdujeron esa palabra en España se modificó por chaucho. En Argentina pasa a ser gaucho. Otro nombre antiguo fue el de Gauderio, y creo que su origen es portugués, y por ello mismo es que desaparece prontamente en el hablar argentino. Otro trabajo de Ricardo Rodríguez Molas, publicado en el Boletín de Instituto de Historia Argentina en junio de 1956, prueba que el término Gauderio se usó 50 años antes que el de gaucho para denominar al mismo personaje. Gente que vive como quiere, sin saberse dónde habita o de qué se alimenta, pues no trabaja.
Según la carta de Francisco de Zavala de 1746, los caudillos antecesores de los gauchos eran portugueses, negros, indios, mestizos de todas las provincias del virreinato, refugiados en esos campos ondulados donde las partidas no podían internarse con mucha facilidad. En 1773, con Colocorvo, así era el seudónimo de Alonso Carrió de la Bandera, autor del Lazarillo de los Ciegos Caminantes, hace mención de esos mozos nacidos en Montevideo y sus pagos vecinos. Dice: estos no tienen más que mala camisa y peor vestido, que procuran encubrir con 1 o 2 ponchos, de que hacen una cama con las sudaderas del caballo, sirviéndose de almohada a la silla. Se hacen una guitarrilla que aprenden a tocar muy mal y cantan desentonadamente varias coplas que estropean, y muchas las sacan de su cabeza, que regularmente ruedan de amores. Este personaje nuevo es un engendro propio de la situación económica y social del virreinato. España centraliza su función en América al saqueo de oro y plata. Las industrias eran casi inexistentes en Buenos Aires. Su economía se basaba en lo pastoril. Esta actividad requiere un mínimo esfuerzo, puesto que el cuidado y procreación del ganado estaba librado a la naturaleza. El trabajo consistía en enlazarlos y cuerear, puesto que el gaucho ni siquiera se molestaba en sacar la leche o aprovechar toda la carne. Tomaba simplemente lo que quería. Podía consistir en matar un animal para sacar la lengua y el mata-hambre, el conocido matambre. Lo demás se tiraba. Félix de Azara indica: allí las industrias son absolutamente desconocidas y la mayor parte de los habitantes deben su medio de subsistencia al ningún valor de la carne y a la facilidad que ellos tienen de vivir sin trabajar. No había estabilidad social debido a que no estaba en la agricultura alguna. La anarquía era predominante en este grupo social, el gauchaje. Mencioné su vestimenta primigenia, pero claro, la madre tierra estaba muy lejana. Traer la indumentaria era un lujo y comienza la creación. Se forja la nueva cultura por parte de los nuevos gauchos, la propia vestidura. En el escrito más antiguo que se conoce es de Alejandro Malespina, que dice al respecto: un caballo, un lazo, unas bolas, una carona, un lomillo, un pellón hecho con una pelleja de carnero, es todo su ajuar de campo. Unas botas de medio pie, unas espuelas de latón, bronce, de 2 o 3 libras de peso, que llamaban nazarenas, un calzoncillo de fleco suelto, un calzón de tripe azul o colorado abierto hasta más arriba de medio muslo, que deja lucir el calzoncillo, de cuya cinta está preso el cuchillo flamenco, un armador, una chaqueta, un sombrero redondo de ala muy corta y un poncho ordinario. Es la gala del más galán de los gauderios. Dice el sabio español Félix de Azara, refiriéndose al vestido de nuestro gaucho pobre: los peones no gastan zapatos, y los más no tienen chaleco, chupa ni camisa y pantalones, ciñéndose a los riñones una faja que llaman chiripá, y si tienen algo de lo otro es sin remuda, andrajoso y puerco, aunque nunca faltan los calzoncillos blancos, sombrero y poncho para taparse, y unas botas de medio pie que sacan de las patas de los caballos y las vacas. Azara dejó deslizar en su juicio un detalle muy significativo cuando se refiere al cuidado detalle de los calzoncillos blancos, pormenor suficiente para contrarrestar aquello de andrajoso y puerco. Los gauchos sucios que vio Azara son una excepción, a poco que analicemos la sencilla descripción que nos hace Mansilla del aborigen gaucho. El capitanejo Ranquelino Estanislao, su traje era de un paisano: poncho y chiripá de tela pampa, camisa de Crimea, calzoncillo con flecos, botas de potro cerradas en las puntas. No lleva sombrero. Una ancha vincha azul y blanca adorna su frente. Otro cacique de la misma tribu vestía un chiripá de poncho inglés. Bien, amigos y suscriptores, en el próximo capítulo de este desarrollo de mi libro La indumentaria tradicional argentina desde 1750 a 1950, comenzaremos las divisiones cronológicas del atuendo tradicional y sus porqué. Gracias, amigos, por ver y escuchar el porqué en el folclore. Y les cuento que saldré sábado por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqués de nuestro folclore americano, y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué temas les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.